En esta exposición vamos a continuar con lo que hemos iniciado en la anterior exposición, que tiene que ver con un ciclo o un bloque relativo a las sociedades ecológicas. Y obviamente, en la medida que tenemos que tratar este tema y quizás esta finalidad utópica, necesitamos comprender antecedentes histórico-políticos, económicos y culturales, pero también hacer un diagnóstico de la crisis ecológica, que otros llaman crisis climática, pero que en su sentido pleno, objetivo de la palabra, dado los datos científicos, es un camino a la extinción, un suicidio humano y planetario. En ese sentido, un primer punto que vamos a tocar es la situación actual, que tenemos que llamarla como el inicio del apocalipsis. Los datos científicos nos muestran que ya estamos en el camino a la extinción. Estamos en la sexta extinción y la primera exterminación de vida al hombre, al humano. Es una exterminación antropocéntrica y del antropoceno. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre, pero el problema es que hay demasiados obstáculos, no solo epistemológicos, sino también ideológicos y también institucionales, porque todas las mallas institucionales de todos los estados modernos, de todos los estados-nación del orden mundial, están destinados a encubrir lo que está ocurriendo, a pesar de que los datos científicos nos muestran que estamos en el camino a la extinción. Eso es lo que llama la atención. Es decir, no hay otra palabra que llamar a esta gente responsable, tanto en el orden político internacional como en el orden político nacional, criminales de lesa humanidad y criminales de lesa naturaleza. Es decir, criminales ecocidas. Y obviamente deberían ser tratados de manera clara si asumimos que somos partidarios de una justicia ecológica y de una justicia vital a esta gente, que son los responsables de la política internacional y los responsables de las políticas nacionales, es decir, toda la casta política, pero también toda la casta de funcionarios que están en los organismos internacionales y que también están en los organismos nacionales. Pero fuera de ellos también tenemos a la hiperburguesía de la energía fósil, que se niega rotundamente y con argumentos delirantes a cambiar de uso energético, a cambiar del paradigma energético de la energía fósil, y se niegan a ingresar definitivamente en el uso de tecnologías limpias. Esta casta política y esta casta económica son los responsables mayúsculos de este camino a la extinción, de este suicidio y de este crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Pero también, obviamente, las burguesías nacionales, las burguesías regionales, que son cómplices de la hiperburguesía de la energía fósil, que apuntan también a conservar, preservar este uso ya insostenible de el modelo de la energía fósil. Es decir, estas burguesías, incluyendo las burguesías de los países de la geopolítica periférica del sistema mundo capitalista. Los países periféricos del sistema mundo capitalista también están obsesionados con continuar con el modelo
colonial extractivista del capitalismo dependiente, y eso implica ampliación de las fronteras extractivistas, mineras, hidrocarburíferas y las otras fronteras extractivistas, porque el extractivismo ahora ha adquirido también connotaciones en la agroindustria, sobre todo pensando en los transgénicos y también pensando en la soya, es decir, en estos cultivos depredadores. Entonces estamos pues ante gente que es responsable de estos crímenes que ya se dan, porque estamos ya en el camino de la extinción y estamos en el camino de la exterminación. Desde los años 70 hemos exterminado al 60% de los animales. Y ya tenemos destruidos la tercera parte de los bosques del mundo y estamos avanzando más allá. Es decir, estamos ocasionando distintos ciclos que refuerzan no solamente el calentamiento del planeta, sino también de el cambio climático, de la crisis climática y de la crisis ecológica. Es decir, ya nos acercamos a los 2 grados insostenibles del calentamiento, que se han comprometido a evitar en la reunión que han tenido política y burocrática los países en el Acuerdo de París. Sin embargo, nadie ha cumplido desde entonces y todo el mundo se ha encargado de argumentos leguleyos, argumentos burocráticos, argumentos de todo tipo para no cumplir precisamente con bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, esto es una catástrofe y esta es una gran irresponsabilidad, muestra la gran irresponsabilidad humana, la gran irresponsabilidad de estos políticos y de estos empresarios que deberían precisamente tener un mínimo de orientación respecto a lo que viene en el futuro, pero no, lo que les interesa es el goce inmediato, la ganancia, la acumulación amplia de capital que se basa precisamente en la destrucción planetaria y les interesa un comino lo que pase con las futuras generaciones. Es decir, que van a heredar un planeta inhabitable. Esta es la gente que tiene un perfil monstruoso, subjetivo, porque precisamente no solamente no ve lo que está ocurriendo, sino que incluso no tiene un mínimo aprecio con sus propios hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus nietos. Eso quiere decir que son gente extremadamente egoísta, encerrada y encaracolada en su propia angustia, que la oculta en su compulsión por una estúpida ganancia, porque no es otra cosa que estúpida ganancia la acumulación ampliada de capital. Entonces, estamos ante la evidencia ya del apocalipsis. Sin embargo, nadie hace lo que corresponde hacer, que es parar la locomotora, como decía Walter Benjamin, la locomotora desbocada, parar esta historia, parar estas formas de revoluciones industriales, científicas y tecnológicas, cibernéticas, estas formas que están instrumentalizadas, inhibidas en sus potencialidades y posibilidades humanas y planetarias y vitales, porque están siendo utilizadas como instrumentos para la acumulación amplia de capital. La ciencia y la tecnología que tienen, digamos, un alcance mayor de visibilidad, de horizontes de visibilidad y de propuestas hacia una civilización o civilizaciones ecológicas. Entonces, la misma ciencia está atrapada, digamos, en las manipulaciones, en las camisas de fuerza de estas castas políticas internacionales y nacionales y de estas burocracias. En ese sentido, tenemos una falta absoluta de conciencia de lo que ocurre y por lo tanto nos encaminamos a un suicidio político y económico. Inclusive dentro de los marcos, si ustedes quieren, de la sociedad capitalista,
Es decir, el insistir en los ritmos alocados de expansión de la frontera agrícola, de la frontera extractivista, y en los ritmos alocados de la expansión de un consumo compulsivo, ¿no? Inútil, los ritmos de este despliegue del sistema mundo, de la cultura de la banalidad, estamos pues avanzando a un suicidio, pero dentro del marco del sistema mundo capitalista, de un suicidio del mismo capitalismo. Es decir, esta gente ni siquiera tiene lo que se puede llamar instinto de sobrevivencia, que se encubre con argumentos que son leguleyos, como hemos dicho, burocráticos, ideológicos, y no se sabe en qué se basa, digamos, sus expectativas extremadamente positivas, como si se pudiera controlar el cambio climático y la crisis ecológica. No se puede controlar ya. Es decir, si reaccionamos, lo único que vamos a hacer es precisamente evitar lo peor de lo peor. Es decir, reaccionar a tiempo implica no evitar el apocalipsis, sino estar en condiciones de atender el apocalipsis, de evitar los exterminios que amenacen, digamos, la desaparición completa de la humanidad, sino de responder precisamente a la crisis ya desatada, al exterminio ya desatado de manera adecuada. Es decir, si reaccionamos, vamos a poder estar en mejores condiciones de evitar alcances mayúsculos, mucho más graves, de la crisis ecológica y de la crisis climática, del exterminio y de la extinción. Entonces, eso es lo que podemos hacer, pero ni siquiera se quiere hacer eso, es decir, se cierran los ojos, nos dejan en la imposibilidad de reaccionar ante las catástrofes, ante el cataclismo que se ha desatado. Y todo el mundo continúa en lo mismo, es decir, continúa yendo a votar cuando tiene que ir a votar, continúa en las mismas pugnas ideológicas triviales y mezquinas, que lo único que nos muestran es la miserabilidad humana, ¿no? La miseria humana, es decir, como si los pleitos fueran esos pleitos de esta gente angurrienta, de esta gente que cree que puede lograr su legitimidad a través de la propaganda y la publicidad, de esta gente que se inviste de la convocatoria del mito, estos caudillos que se basan en el mito, pero que en efecto no son nada, son sencillamente miserias humanas, ¿no? Delirantes, que se enamoran del poder, se enamoran de sí mismos y pretenden precisamente imponer un dominio absoluto. Entonces, se dan estas monstruosidades. Parece que son síntomas del apocalipsis también, porque precisamente son síntomas de una enfermedad. ¿Qué es la enfermedad del capitalismo, de la enfermedad de una modernidad basada en una industrialización destructiva? Obviamente había la posibilidad de una industrialización o de una ecoindustrialización, había la posibilidad de liberar la ciencia y la tecnología para dar soluciones científicas y no ideológicas, tanto del lado del liberalismo como del lado del socialismo real, tanto del lado de los neopopulismos que se dan después, como del lado de los neoliberalismos, pero ninguna de estas versiones ha aceptado la posibilidad de otras maniobras, de otras acciones, de otros recursos, sino han seguido en lo mismo, como si tuvieran la verdad de la verdad. Es decir, eso forma parte del homo ideologicus, es decir, de un homo encerrado en sí mismo, que se mira al espejo y que lo único que mira en el espejo es el sí mismo, que para él aparece como un hombre sonriente, pero en realidad es la calavera la que la mira. Entonces estamos pues ante lo que podemos llamar el suicidio en el sentido pleno de la palabra, porque estamos destruyendo el planeta y el suicidio de la humanidad, pero dentro de ese suicidio lo que llama la atención
que ese mismo sistema mundo capitalista es el que suicida porque no hay porvenir, no hay recursos naturales infinitos, ni materias primas infinitas, como para que se continúe con esa destrucción. Inclusive en el caso de que los hubiera, no puede, digamos, darse una explotación irrestricta. ¿Por qué? Porque precisamente, a pesar de tener recursos infinitos, el supuesto caso, caso hipotético, especulativo, digamos, el uso extractivista y el uso contaminante y depredador de estos recursos naturales, ¿no? En las cadenas productivas ocasiona precisamente el calentamiento global y ocasiona el efecto invernadero y ocasiona el cambio climático y la crisis ecológica. Entonces, inclusive en ese caso que se llama, no habría salida. Entonces, es un absurdo, digamos, seguir insistiendo en una compulsión que se basa en otra cosa que en un instinto tanático, en un instinto suicida. Es decir, lo que está mostrando toda esta gente es un instinto suicida, pero no es consciente de su instinto suicida. Entonces, como hemos dicho, a esta gente no puede llamarse sino como criminales de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Y tienen que ser tratados de manera inmediata como eso. Es decir, si queremos sobrevivir, tenemos que, digamos, poner los puntos sobre las íes, y la única manera, como se dice popularmente, poner en orden es deshacerse de esta casta política internacional y nacional, de esta casta burocrática internacional y nacional, y de esta burguesía, sobre todo de la hiperburguesía de la energía fósil y de las burguesías nacionales cómplices de esta hiperburguesía de la energía fósil, y por lo tanto encaminarse a una especie de gobernanza de los pueblos, de consenso de los pueblos, para encaminar la crisis y las salidas a la crisis por otros recursos que nos permitan por lo menos la posibilidad de la sobrevivencia. Entonces, lo que estamos haciendo es una convocatoria a actuar contra la civilización moderna, la civilización de la muerte. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el contenido de esta exposición tiene que ver básicamente con sacar conclusiones de exposiciones que se han basado en datos científicos, ¿no? Una exposición elocuente e ilustrativa, clara y objetiva, es la exposición que titula Crisis climática y ecológica, camino a la extinción. Por el estilo, digamos, hay otras exposiciones de carácter científico que nos pueden precisamente ilustrar sobre las magnitudes, los indicadores de esta crisis. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es sacar conclusiones de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, de lo que consta precisamente en la evaluación científica de lo que está ocurriendo. Muy bien, en ese sentido, en el sentido de las conclusiones, ¿cuál es la salida? Por lo menos la salida utópica, como hemos dicho en la anterior exposición, la salida utópica es reinsertar a las sociedades humanas en los ciclos vitales planetarios, reinsertar en los ciclos vitales, reinsertarlos en la vida, es decir, marchar hacia sociedades ecológicas. Eso es lo que tenemos que hacer de manera inmediata. ¿Lo podemos hacer? Bueno, eso está por verse, y eso depende no solamente de tener razón, la razón científica, la objetividad científica, la evaluación científica, sino depende de una correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas la pueden, digamos, lograr en términos favorables una mancomunidad de pueblos y sociedades de la humanidad que no estarían dispuestas a suicidarse y no estarían dispuestas a heredar a sus descendientes un planeta inhabitable. Bueno, aquí terminamos esta exposición en espera de la próxima exposición, que sí va a estar dedicada a las sociedades ecológicas.